Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su podcast Panterapia. Panterapia Podcast. Sí, estamos en la 4ª temporada. Estamos muy contentas de estar aquí en este nuevo espacio. Adelante. Gracias. Que es Punto Vareta Café. Selena nos invitó. Muchas gracias por invitarnos, manita. Y le quiero pedir a Cele que nos cuente un poco de qué se trata este nuevo proyecto, dónde estamos, por qué Punto Vareta. Ok. Hola a todos y todas y todes. Bueno, pues esta es una cafetería que fuimos creando con otras amigas y somos 6 mujeres, somos 6 mamás que nos encontramos en la escuela de nuestros hijos y de ahí nos hicimos amigas y fuimos haciéndolo, o sea, como que fuimos platicando, nos encontrábamos los viernes en otra cafetería y nos poníamos a tejer y un poco la idea era unirnos y platicar y contarnos lo que nos iba pasando y entonces de ahí fue surgiendo la idea de hacer una cafetería como de, ay, estaría padrísimo hacer una cafetería, sí, algún día y de repente pues un día llegó y entonces, y bueno, uno de cómo comenzó también tiene que ver con que hicimos un proyecto de poner flores, hicimos flores flores tejidas para el 8 de marzo, entonces durante un año estuvimos tejiendo flores y las pusimos en todo Insurgentes, entonces un poco de ahí fue surgiendo la idea y luego pues ya, nos pusimos aquí y Punto Vareta porque es un punto, es el punto alto que le llaman también, pero del crochet, entonces pues esto es lo que hicimos, es un lugar chiquito, así es que vengan, les esperamos. ¿En dónde estamos? Estamos en Avenida San Fernando 194 en el centro de Tlalpan, es muy fácil de llegar, estamos cerquita de Insurgentes, un poco más lejos de Tlalpan, pero está muy cerquita, muy céntrico, muy rápido. Hay mucho transporte, así que vengan, está increíble. Vengan ya y aquí los esperamos y nos escuchamos. Muchas gracias, Elenita. Después van a ver en el video que vamos a poner en el podcast, pero estamos también rodeadas de muchas cosas tejidas muy bonitas. Sí. Creo que van a tener clases de tejido también, ¿no, Cele? Sí, también hay clases de tejido, grupo de comunidad de tejido, entonces pueden venir y aquí sentarse, venir con sus amigas y platicar o amigos a tejer, bordar lo que quieran. Vale, muy bien. Y el café está buenísimo. También hay tés, molletes, baguetines. Y ya. Y ya, vientos. Tostas. Y buena vibra. Bueno, y entonces hoy, como siempre, vamos a platicar, a conversar alrededor de una pregunta que me parece que en esta ocasión va a ser Gabriel que la va a hacer. Sí, muy bien. Ok, bueno, es una pregunta que ya tengo pendiente hace varias temporadas, pero otras me habían ganado la atención. Es, sobre todo, ¿cómo acompañamos un duelo cuando estamos hablando de enfermedades crónico-degenerativas? O sea, porque me he topado como que hay un proceso de duelo, pero tiene como variantes diferentes a una pérdida total, digamos, a una muerte, a una separación. O sea, sabemos que el duelo le provoca muchas cosas, pero, o sea, a mí lo que me mueve mucho es como ver que hay personas que lo sufren mucho de forma constante, ¿no? Porque como que un poco es una pérdida constante, ¿no? Y entonces es como, o qué opciones tenemos para acompañar ese duelo, o sea, más centrado en enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, no sé quién. Me parece que no, otra vez, no tengo una respuesta contundente de así es como se debe acompañar un duelo con alguien que vive una enfermedad crónico-degenerativa. Pero se me ocurre pensar
pues en elementos que me parecería interesante explorar. Es que eso, justo creo que cada persona que pasa por algo así tendrá un proceso distinto, ¿no? Y justo creo que me parece importante tener eso en cuenta para acercarnos desde la experiencia específica de esa persona y no desde la teoría de las enfermedades crónico-degenerativas. Pienso que algo valioso o importante es que, o sea, como trabajar con el contexto y el entorno de la persona, ¿no? O sea, la terapia sistémica tiene propuestas para el trabajo con este tipo de enfermedades y siempre contempla como la familia, el entorno, ¿no? La posibilidad de las amigas y los amigos, porque al final se vuelven elementos indispensables o clave para que la persona que padece la enfermedad o vive con la enfermedad conserve su calidad de vida o sea, de la mejor manera, ¿no? O sea, de la mejor manera posible. Es como la enfermedad afecta a todo el entorno y es importante trabajar, creo, con todo el entorno, o si trabajamos solo a nivel individual con la persona, sí incluyendo al entorno dentro de lo que vamos trabajando, porque no está sola, ¿no? Eso, y pienso que cuando, o sea, pues sí, me parece bien fuerte porque es como, no, como tú dices, Gabriel, no es un duelo de, bueno, perdiste esto, ya no está, ¿no? Sino que muchas veces está la amenaza de seguir perdiendo habilidades, facultades, lo que sea, movimiento, dependiendo de la enfermedad, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que algo importante tiene que ver con eso, con poner los pies en la tierra, con ir asimilando las pérdidas y aprendiendo a vivir con ellas de una manera digna, ¿no? Lo más digna posible. Sí, pensaba como en la diversidad, la variedad de lo que son las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Ya de por sí hay un montón. Y luego lo que yo me he encontrado es que sí es muy diferente con el proceso médico que lleva cada persona. Entonces, algo que, o sea, como, no sé, pienso mucho en un caso que he tenido con una consultante y es como, el duelo ha sido un duelo, pero también ha sido como una negociación de qué tanto estoy perdiendo y qué tanto no, ¿no? Al final, pues es una enfermedad, en su caso, que avanza muy despacito, que a veces incluso pasa un año y no avanzó nada, entonces es como, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, como todas estas expectativas de lo que podría pasar viendo como otros casos de la misma enfermedad, puede haber muchos miedos ahí, ¿no? Entonces, a ver, lo que quiero decir es que creo que parte del trabajo es aterrizar en lo que sí está pasando, como para mí en esta enfermedad que estoy atravesando, qué es lo que sí me está pasando y de qué sí me tengo que despedir, o qué cosas sí tengo que ir viendo, como cómo organizar mi vida, cómo organizarme con las personas que están cercanas a mí, no sé, con mi pareja, con mi familia, etcétera, y también cómo le hago para manejar eso que no me está pasando y que ni siquiera sé si me va a pasar, ¿no? O sea, como hay el miedo de yo podría llegar hasta allá, por ejemplo, podría perder la movilidad, pero no me está pasando ahorita. Entonces, ¿cómo le hago para...? O sea, lo que he trabajado mucho con ella es eso, ¿no? Como sí es todas esas posibilidades, pero al final lo que está siendo su presente es distinto. Entonces, yo creo que eso más que un duelo como tal es, no sé cómo llamarle a eso, es como un estar en el presente, que tal vez es lo contrario del duelo, no es que ya te tienes que despedir, ¿no? Sino más bien, quizá de lo que sí es fuerte es como está más presente la idea del deterioro o de la posibilidad del deterioro y de la posibilidad de la muerte, pero no es que las otras personas no nos estemos deteriorando y nos vayamos a morir, ¿no? O sea, creo que ahí el trabajo es similar, solo que en los casos de cuando hay enfermedades crónico-degenerativas, esa conciencia como que se pone ahí, ¿no? O sea, la vida o el diagnóstico te hace que estés como concentrada o que pongas atención en esto puede pasarme. Entonces yo creo que eso como mucho desde
pues ya también cuestiones filosóficas de cómo enfrento la muerte, ¿no? Cómo enfrento mi posibilidad de muerte, la realidad de que mi cuerpo se está deteriorando y cómo hago que eso no se coma mi vida o contamine mi vida y lo que sí tengo. O sea, que como mantenerme en la conciencia de que no es ahorita que me estoy muriendo, no es ahorita que ya llegué a este nivel de deterioro, o sí, ¿no? Cuando ya hay más deterioro, pues entonces habrá que trabajar en ese presente. Y estoy de acuerdo con lo que decía Mónica, es como... Bueno, es que en cualquier caso creo que pasa eso, ¿no? Trabajarlo en aislado como en individual, pues se vuelve limitado porque al final, pues un proceso así de enfermedad afecta también al entorno y el entorno afecta el proceso de enfermedad y es como... Entonces yo creo que mucho hay que también saber cómo están las personas que están alrededor de esta persona que está pasando la enfermedad, cuáles son sus miedos también, como... y eso. Y pienso en otra cosa que también tiene que ver con el tratamiento, pero lo voy a decir después. Será sorpresa. Coincido mucho contigo, Pau, de que es un tema, por un lado es un tema existencial, ¿no? O sea, sí, una enfermedad crónico-degenerativa o una discapacidad que va avanzando, ¿no? Que no es necesariamente una enfermedad como tal, pues sí nos colocan frente constantemente frente a la posibilidad de muerte, ¿no? Pero también de la pérdida de sentido. Pareciera que ya nada tiene sentido. Si ya me voy a morir, pues ya, ¿no? Entonces creo que hay mucho trabajo ahí, ¿no? Y no desde este lugar de la psicología New Age, de esto te pasa por algo, ¿no? Y entonces, pero sí necesitamos recuperar el sentido de la vida, ¿no? Eso sí creo que hay un reto ahí cuando hay una enfermedad de este tipo, ¿no? O sea, esta situación en concreto hace que surjan una serie de temas en paralelo que ya traía en la historia de vida la persona, ¿no? Pienso en varias cosas, también pensando en algún paciente que estoy acompañando, pero hay un reto en aceptar, por ejemplo, el cambio, ¿no? El cambio de ritmos, incluso el cambio de relaciones. También suele haber como una salida de vínculos y entrada de vínculos nuevos o fortalecimiento de otro tipo de vínculos, y aceptar este cambio puede ser duro, ¿no? El cambio de actividades, de rutinas. O sea, por un lado es la aceptación del cambio, que implica la aceptación de la enfermedad, ¿no? Y creo que esa es una de las partes más difíciles, aceptar que estoy en este proceso, ¿no? Y que es real y que mágicamente no va a desaparecer porque yo pida mucho al universo, ¿no? O sea, creo que la aceptación es un tema fundamental, ¿no? Hay otro tema que yo he observado que se repite mucho y que tiene que ver con pedir y recibir ayuda, ¿no? O sea, estas enfermedades nos colocan ante casi obligatoriamente empezar a pedir ayuda y recibirla, ¿no? Y ese proceso, dependiendo de las creencias y los introyectos que yo tenga, puede ser realmente doloroso y se puede vivir con vergüenza, puede ser humillante la experiencia. Entonces también creo que hay que explorar esa parte de lo que significa perder autonomía, que todas lo vamos a perder eventualmente, pero que estos procesos, digamos, que lo aceleran o lo hacen mucho más evidente, ¿no? También creo que hay que trabajar en desmitificar emociones, ¿no? O sea, el enojo, la tristeza, socialmente hay como una presión de estar bien, ¿no? De echarle ganas, pero fíjate en lo que sí tienes, ese tipo de cosas que sí, pero también hay que darle lugar a poder estar enrabiada con la vida, con Dios, con el mundo por lo que me está pasando, o poder sentirme profundamente triste, incluso deprimida, y dar espacio a esas emociones y a esos sentimientos que
normalmente son muy juzgados, ¿no? Pero que son los que suelen surgir más en estas experiencias. Entonces también creo que hay un proceso reeducativo. A veces ni siquiera entendemos en qué consiste la enfermedad o qué me va a pasar o qué necesito del contexto, ¿no? También hay un trabajo profundo de entender exactamente qué significa para mí esta enfermedad y qué implica para mi entorno y qué tengo que aprender tengo que aprender a identificar mis necesidades para poder pedir, y todo ese proceso pues puede estar matizado por la experiencia de vida, ¿no? Si a mí me enseñaron que yo tengo que hacer las cosas sola porque si no soy, no sé, codependiente o soy floja o lo que sea, pues va a haber que revisar todo eso. Entonces creo que más que centrarnos únicamente en la enfermedad, es todo lo que se detona o se destapa de mi vida y de mis creencias a partir de esa experiencia de enfermedad, ¿no? Pensaba como en el tema del cuerpo, ¿no? Como en esta conexión con el cuerpo de lo que le está pasando, ¿no? O sea, no solamente como en términos de solo en la reflexión, sino ¿qué le está ocurriendo? ¿Cómo se está modificando este cuerpo? ¿Qué le está pasando a este cuerpo? ¿Qué mensajes está mandando en términos de sensaciones, en términos de respuesta también a eso que se está preguntando, eso que le está pasando, ¿no? Entonces como llevarlo más a y qué te dice y las respiraciones, y entonces en las sensaciones como si se pudiera hacer esta conexión, porque creo que con las enfermedades lo que ocurre es como justo la desconexión del cuerpo, aunque está ahí, pero es como algo de no quiero sentir esto, no quiero mirarlo, no quiero como pelearte, como si fuéramos dos cosas distintas, mi cabeza y mi cuerpo, como decir yo no quiero esto, ¿no? Y yo lo que quiero es más bien ya que desaparezca, entonces más bien como regresar otra vez ahí de lo que está pasando y de cómo se va sintiendo y lograr la conexión de una cosa y otra, y estas emociones que van surgiendo acá o que le estoy dando la interpretación, entonces cómo eso se traduce en esto que tengo aquí o en esto que ya no tengo, o en esta movilidad o en esta inmovilidad, ¿no? O sea, como que pensaba mucho en eso, como que cuando logras la conexión, creo que puede llevarte a esto que decías, Pau, de estar presente también, de estar mucho más presente, porque es esta es tu realidad, es esto que está pasando, esto que está aquí, que está y que no está, pues, ¿no? O sea, como que me quedo pensando en el cuerpo y también como en las emociones, pues, ¿no? ¿Cómo haces que estas emociones, pues eso, acompañar en la validación de eso que estás sintiendo, ¿no? Más allá de negarlo y pienso como en estas preguntas que pueden surgir de ¿y por qué a mí? ¿No? ¿Y por qué me pasó esto a mí? Y yo me quedo pensando, ¿y por qué no? ¿No? ¿Por qué a ti sí? O sea, ¿por qué a ti no y a otra persona sí también? ¿No? O sea, como que parte de ir preguntando también eso de, pues sí, a ver, ¿por qué nos va pasando? Pues porque estamos en la vida, porque la vida también es eso, ¿no? O sea, porque en la vida nos pasan cosas porque existimos, porque estamos, porque vamos, porque caminamos, porque salimos, o sea, porque comemos unas cosas y otras, ¿no? Qué sé yo, ¿no? O sea, como que me hace pensar en eso. Que hay cosas que elegir sobre los tratamientos, ¿no? O sea, obviamente la alopatía tiene una postura y hay un montón de posibilidades alternativas, y yo creo que en esos casos no es sencillo elegir o sea, porque está tu vida de por medio o tus posibilidades de por medio, ¿no? Entonces, pero, o sea, yo lo he visto con mi hermana, ¿no? Pero que ese ha sido un proceso complejo. Y al final ella ha elegido dejar la alopatía porque la alopatía le hacía más daño que el que le ayudaba, y su calidad de vida subió muchísimo cuando dejó la alopatía, pero eso, o sea, la decisión de dejarlo no es una cosa
nada sencilla, fue proceso de años años de darse cuenta lo que eso le pasa, o sea, le hacía en el cuerpo y cómo y creer en otras alternativas y probar otras alternativas y ver si sí funcionan, pero ese es un proceso muy complejo, ¿no? Entonces creo que también implica el acompañamiento a esos procesos. Desde creo que pues es muy común, ¿no? Es como yo tengo un síntoma o un padecimiento y voy a buscar en Google, ¿no? Y sabemos que es lo peor que podemos hacer, porque buscar en Google me mata. O sea, es como al final lleva a la muerte, ¿no? Y entonces, y eso es angustiante cuando sí hay un padecimiento en mi cuerpo, ¿no? Entonces, eso, exacto, es que creo que está bueno como acompañar esos procesos. Y luego pienso, y voy a ser cuidadosa, porque creo que mucha gente cree en propuestas que New Age, pero que responsabilizan a la persona de su padecimiento. Es decir, si tú tienes cáncer en el corazón, ni siquiera sé si existe el cáncer de corazón, pero por decir algo, es como, es porque entonces tienes sentimientos reprimidos que no has dicho. Y, o sea, como yo no tengo los elementos para decir eso es basura, no sé, o sea, puede que sí, puede que no, pero yo creo que hay que ir con cuidado ante esas posturas porque responsabilizan a la persona y las enfermedades no son lineales. Exacto. Una enfermedad no es yo me callé no sé qué y entonces desarrollé una cosa en mis cuerdas vocales. No es así, ¿no? Es como las enfermedades son multifactoriales, hay un factor genético importante, un factor ambiental, lo que respiramos, lo que comemos, pues, ¿no? Y eso, pues sí, lo que yo respiro no lo decido yo, ¿no? O sea, es como vivo en esta ciudad y respiro el aire que hay en esta ciudad, pues, ¿no? Y entonces, eso también me parece importante como trabajarlo. Y creo que con mucha frecuencia llegan personas al consultorio que tienen estas creencias, y un poco lo que quiero decir es como no es para tirar las creencias a la basura, sino para cuestionarlas, trabajarlas, ver cómo esa creencia puede ser útil al proceso de la persona y no una cosa que sume angustia y ansiedad a ella, ¿no? Bueno, yo no tenía una enfermedad crónica degenerativa, pero no me podía embarazar, ¿no? Y sí entré en un proceso donde yo empezaba a culparme de no estoy haciendo lo suficiente, no estoy trabajando suficiente en terapia, no estoy meditando lo suficiente, no hago bien ejercicio. O sea, como la culpa se me vino a mí, ¿no? Y me tomó muchos años quitarme esa culpa de encima, porque efectivamente, o sea, esto no pasa nomás porque sí, ¿no? O porque yo haya hecho algo mal. La comida lleva hormonas, ¿no? Lo que dices, lo que respiramos. Hay una serie de elementos que no puedo controlar. O mala suerte. Pero es que a lo mejor no amas suficiente a tu pareja, ¿no? O a lo mejor o sea, sí hay señalamientos así muy fuertes de tu feminidad, estás en conflicto con tu feminidad y entonces estás ahí machacándote cuando la verdad es muy violento ese proceso también. Y luego hay otra cosa en ese contexto, la gente es buena onda. Entonces te dan cualquier cantidad de recomendaciones, médicos, sugerencias. Es abrumador, ¿no? Pero además le sumamos que si no tomas esas sugerencias, hay un juicio de lo que eliges para el camino que eliges, ¿no? Entonces, si dejo la alopatía, no, pues que irresponsable, porque la ciencia, porque no sé qué, ¿no? Pero por otro lado la medicina te hace daño, tendrías que irte por otros caminos alternativos. En fin, que pareciera que hay que darle gusto al contexto, ¿no? Entonces, de pronto, ya no eres lo importante en el proceso. O sea, es como, ¿qué haces con el contexto cuando está siendo juzgada todo el tiempo, ¿no? Es duro también eso. Es que creo que cuando hay una enfermedad así, la relación con el equipo médico, con los médicos, con la medicina y con la atención médica, sí es distinta que cuando hay una enfermedad
que así de larga data, pues eso pasa, ¿no? O sea, como, entonces, parte del trabajo que yo he visto que hay que hacer en terapia es hablar sobre eso también, o sea, hablar sobre cómo te fue con el doctor, qué tratamiento te propuso, si te trató bien, si te sentiste cómoda, o si no, si más bien te dio miedo, o el doctor te amenazó, porque también llega a pasar que en enfermedades así, o en cualquier enfermedad, hay personas médicas que están muy convencidas de su opción, ¿no? Y entonces como si no haces esto, te va a ir de la patada, ¿no? Y hay como una manera como de imponer eso. Yo creo que también me imagino que desde los médicos para protegerse, ¿no? Como para decir como, pues yo te dije que hicieras esto y te advertí y pues ya es tu responsabilidad, no sé. Pero el punto es que creo que puede ser muy duro para las personas que llegan a consulta, como enfrentarse con un casi de si no sigues esto que te estoy diciendo te vas a morir o te vas a deteriorar muy pronto o te va a ir súper mal. Y generalmente no funciona así, pues el cuerpo es muy complejo, la parte física, la parte emocional, etcétera, todo es muy complejo, entonces nunca es que haya una sola opción de tratamiento y no creo que la misma opción de tratamiento sea igual de buena para todas las personas, ¿no? Cada persona tiene que encontrar los medicamentos que le vengan mejor, incluso dentro de la homeopatía y dentro de la alopatía, pues hay una diversidad ahí. Entonces creo que parte del proceso de acompañamiento es ese, ¿no? Como cómo eliges el tratamiento, qué tratamiento te viene mejor, cómo eliges quién te va a acompañar médicamente en eso, cómo está tu familia también alrededor de eso, ¿no? O quién te acompaña al médico, porque también, como decía Sol, pues las personas tienen su opinión también, ¿no? Y sobre todo las personas más cercanas, pues igual quieren a veces hasta controlar, ¿no? Como tienes que tomarte esto y es como, pues no quiero, ¿no? Aguanta. Entonces creo que esa es otra parte importante. Y otra cosa que me viene a la mente es esta parte del control. O sea, creo que enfrentarse con un proceso médico, en general, es enfrentarse a que no tengo control sobre mi salud. Y que yo quisiera, ¿no? Poder decir como, bueno, si medito, pues entonces ya no me voy a enfermar. Si como de esta manera ya no me voy a enfermar. Si voy a terapia, entonces ya no me voy a enfermar. Pero no funciona así. No tenemos control sobre eso. Y en una enfermedad crónico-degenerativa, pues suele pasar que no tenemos control de muchas cosas como el dolor, a veces la movilidad, la memoria, o sea, depende de la enfermedad, ¿no? Pero sí creo que parte del duelo es ese, como ir soltando que hay cambios, como decía Sol, que tengo que enfrentar y que no voy a tener el mismo control que tenía antes. O sea, con eso que dices del control, a mí me hace pensar como decir, pues no, en realidad no tenemos control de nada, ¿no? O sea, de nada. Por más que hagas o que no hagas, pues no. Entonces, más bien como, creo que es trabajar como esta idea de que tenemos el control, creo que está bueno, ¿no? Como decir, a ver, el control está, no está, ¿no? O sea, podemos saber algunas cosas, podemos tener idea de ciertas cosas, hay más información de ciertas cosas, pero no puedo controlar todo eso, ni de lo que me va a pasar ni de lo que no me va a pasar, ¿no? Y también como en esta cosa de querer estar saludables, ¿no? ¿Desde dónde y quién lo dice? Y cómo es ser saludables y cómo no es ser, y también como en esta idea de trabajar la culpa en términos de si me enfermo no tiene que ver con que yo hice algo, dejé de hacer, ¿no? O si la otra también, o sea, pues no, el mundo está lleno de esas cosas, pues, ¿no? O sea, sí es curioso que cada vez haya más cáncer o no, son cosas que nos puede llamar la atención de, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué hay en este mundo que, no? Como que cada vez hay más gente con cáncer, pues sí, pero tampoco lo vamos a poder saber, es multifactorial, hay miles de cosas y como eso, pues otras. Y también pensaba como en el tema de la alopatía y de la alopatía como en términos de, creo que en la medicina pasa mucho como que el otro es el que sabe, ¿no? Porque ha estudiado, y el otro es el que estudió, y el otro es el que es médico, y el experto tiene 25,000 años estudiando y no para, y entonces, ¿no? Y investiga sobre la investigación, entonces... O dice que estudió 25,000 años. Exacto, o dice, pero y eso nos pone en desventaja, desde esa perspectiva nos pone en desventaja quienes no somos
médicas, porque entonces pareciera que entonces yo no sé qué es lo que me pasa, yo no sé qué es lo que me duele, ¿no? Como que todo el tiempo está la duda de si a mí me duele algo, es como, no, pero no está bien, pero no estoy bien, eso no es cierto. Entonces tengo que ir con el médico porque él sí sabe si me duele, él sí sabe en dónde me duele, cómo me duele y a qué horas me duele, ¿no? Entonces él es el que va a saber, y creo que cuando tú pones el ejemplo de tu hermana Moni, yo digo, pues claro, tiene que ver con como esa confianza de decir, a ver, esto es mío, yo soy la que sé, o sea, a mí esa es la que me duele, a mí es la que no me hace dormir, o la que me duele más o me duele menos, o yo qué sé, lo que me va pasando, que el otro no tiene idea, el otro sabe de recetas, de contenidos, de elementos, la teoría, pero en realidad creo que, como que yo me quedaría con esta idea de, pues, confiar más en lo que a mí me pasa, ¿no? Como confiar para poder llegar y decirme, tengo estos síntomas, me pasa a mí, ¿qué hacemos con esto? Y ya el médico me dirá, y yo poder ir eligiendo, pero pareciera que elegir otras cosas no está bien, todo el tiempo estás vigilante y decir, ¿cómo vas a dejar de tomarte los medicamentos? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo? ¿No? O sea, siempre está el juicio, justo de esto que decían del entorno, del contexto que está ahí, vigilándolo lo mal o lo bien que lo hacemos, ¿no? No sé, me quedaría con eso. O sea, como que, pero creo que eso que dices implica mirar críticamente el sistema médico alópata, y eso implica proceso terapéutico, porque, pues sí, porque es justo cuestionar un sistema que nos rige, que tiene mucho poder, en el que creemos la mayoría de las veces, ¿no? Y que además incluso hasta que hay que pedir permiso de cómo queremos morirnos, ¿no? Que es terrible. Sí, por eso poco lo ponía como en términos del contexto de decir, pues si lo llevamos esto a la terapia y hablar de eso, creo que nos puede ir ayudando a ir como reflexionando. Muchas gracias. ¿Cómo te quedas? Comedazo, cierre. Citando a Selene, son muy son muy listas. Citando a Selene. O sea, me quedo, o sea, sí hay como muchas cosas que revisar. Ahorita nos clavamos con el tema del poder médico, ¿no? O sea, como que ahí terminamos, pero creo que también un poco como me quedé pensando desde el principio de que hablaba Moni de el contexto, de que el famoso contexto, y de qué hablamos cuando hablamos de contexto, igual lo hablaremos en otra ocasión. O sea, de qué hablamos cuando hablamos del contexto, ¿no? Pero sí, porque lo decimos mucho pero también como ver como precisamente como varias áreas de la vida, y que a veces se nos olvida como, o sea, la persona tiene derecho a sentirse de la chingada, ¿no? O sea, porque un poco y la otra es que creo que no lo mencionaba así tal cual, pero estaba pensando cada vez que decían, es el tema de cuánto hemos romantizado la fuerza de voluntad. Responsabilizar a la persona de su propia salud, de por qué no has dicho, por qué no has hecho, por qué no has... que a mí me parece demasiado volado en la interpretación. Dirían, un puro es un puro, decía Freud, tampoco de qué clavarnos tanto en interpretar cosas. O sea, hay que tener esa sensibilidad, ¿no? O sea, esa sensibilidad de cuando estamos sobreinterpretando algo, ¿no? Y esta idea de siempre también del entorno, de familia, médico, de... Pues, o sea, el echaleganismo, pues échale ganas, es de fuerza de voluntad. Y no es de fuerza de voluntad, está de la chingada, ¿no? Y tengo derecho a decir que está de la chingada. Me lleva ¿no? O sea, es como... Pues sí, o sea, porque... El entorno, el Estado, el modelo médico, la salud pública, no está diseñada para hacerlo de mejor calidad, o sea, está para pasárselo de la fregada, ¿no? Entonces, pues, aceptar, o sea, reconocer eso, y también que no nos... O sea, lo que estoy escuchando es como que no nos incomode esa incomodidad cuando la acompañamos, que creo que a veces como es muy tentador decir, pero mira, como diría Lelutier, ¿no? La vida es bella, ¿no? La vida es bonita, ¿no? Pues así no está tan padre, ¿no? Entonces como eso es lo que rescato de todo lo que van diciendo, y muchas gracias, las admiro mucho y muy contenta de empezar la 4ª temporada. Nos llegó que nos llegó la 4T, la 4ª temporada. Y bueno, ¿ustedes qué opinan?
Escriban ahí, ya nos despedimos. Escriban ahí en los comentarios. Estamos en YouTube, en Spotify, en TikTok, en Instagram, en Facebook. No se olviden de seguirnos, suscribirnos, suscribirse, comentar, darle a la campanita. Te desuscribes, te vuelves a suscribir, le anulas a la campanita, le vuelves a dar nada más por apoyar, o sea, nada más para que no estés fuera del... Y luego menos y luego más. Exactamente, o sea, pero... Y nos estamos viendo cada viernes a las 6. A esa sale el capítulo, pero pues escucha todos los demás. Tenemos 30 y tantos capítulos que puedes escuchar por si no te aburres. Y si quieres, 35. ¿Cómo? Ya casi llegamos al 50. Y pues bueno, nos vemos el próximo viernes. Buena temporada. Panterapia Podcast.